el año que nos fue robado, 2020. Quien les habla, el pastor Lucho García, mi esposa Nori, de la iglesia Gracia Calvary Chapel. En la actualidad estamos ubicados en Miraflores, en Lima, Perú. Sabemos que hay mucha gente que nos mira de muchas partes. Bienvenidos. Hoy día voy a tocar un salmo que probablemente es un tema que a veces se evita del púlpito, pero yo me sorprendo de ver cómo la Biblia puede hablar de tantos temas. ¿Saben ustedes que el salmo que vamos a enseñar el día de hoy tiene más de 2900 años de antigüedad? Fue escrito aproximadamente en el año 946 a.C., cuando el rey Josafat era rey en Judá. Ese es el contexto que dan los estudiosos de este texto, pero no van a creer ustedes lo que vamos a leer el día de hoy. Salmo 82. Yo al Salmo 82 le he puesto un título que viene acorde a los acontecimientos que hemos estado viviendo en Perú y en muchos países de nuestra región en Latinoamérica, llámese Colombia, llámese Chile o el mismo Estados Unidos. El título de la enseñanza de hoy día es: autoridades corruptas responderán ante Dios. Gobernadores y gobernados, potencias que tienen la fuerza y el poder económico para someter a otras empresas, gente en autoridad y en gobierno que en vez de usar esa autoridad para beneficiar y gobernar con sabiduría, lo hacen únicamente pensando en el provecho que pueden sacar. En el año 112 después de Cristo, había un joven gobernador llamado Plinio el Joven. Él era el gobernador romano de la provincia de Ponto, Bitinia, en Asia Menor. Y él, como era joven, recién estaba empezando su carrera política, cuando tenía una consulta o algo, no dudaba en escribirle al mismo emperador, porque el padre era amigo del emperador Trajano y por eso era que él había llegado a ser gobernador. Así que él le escribió una carta al emperador Trajano, relatando sobre su manejo de la persecución y el juicio de los cristianos. Y él escribió: les pregunto si son cristianos. Si lo admiten, repito la pregunta una segunda y tercera vez, amenazándolos con la pena capital. Y si persisten en confesar que son cristianos y que su Dios es Cristo, los amenazo y los sentencio a muerte. Porque no dudo que cualquiera que sea el tipo del crimen que ellos han confesado o se han negado a confesar, su terquedad y obstinación inflexible ciertamente deben ser castigados. Y lo que el joven Plinio llamaba una obstinación y una terquedad inflexible, un delito de obstinación, en la Biblia Dios lo llama fe. Y estos cristianos eran perseguidos por la autoridad romana por solamente amar al prójimo y amar al Señor. Ok. Yo quiero dar una pequeña aplicación de esta iglesia cristiana que fue perseguida en los primeros 300 años de la historia del cristianismo. Y yo veo fidelidad. El Señor nos anunció persecución, pero también prometió vida eterna a los que perseveren hasta el fin. Segundo, incomprensión. El mundo no siempre comprenderá y debemos estar preparados para recibir las críticas y las consecuencias de ser cristianos en un mundo secular. Nosotros tenemos una ventana de valores morales que responden a lo que creemos en las Escrituras. Y muchas veces, porque estos valores van en contra de la corriente o la tendencia del mundo secular, nos persiguen. Por ejemplo, jamás un cristiano podrá decir que está de acuerdo con el aborto, porque es
quitarle la vida a niños inocentes simplemente porque quieren vivir un estilo de vida sin consecuencias de su pecado. Y eso es lo que está detrás. Y jamás permitiremos que aquellos que no se pueden defender se les quite la vida legalmente porque a uno simplemente le da la gana. Eso se llama asesinato. Tercero, martirio. Hubo épocas en que llamarse cristiano era suficiente para merecer la pena de muerte. Hoy, este peligro ya no existe en el mundo occidental, pero muchos que son cristianos callan y no levantan su voz de protesta. Y por último, evangelismo. Algunos cristianos no comparten el evangelio porque temen a la burla, a la presión, cuando hay otros que están dispuestos a identificarse con Cristo, aún bajo la pena de muerte. Por ejemplo, en todos estos levantamientos sociales hemos visto que se han incendiado iglesias. ¿Qué tiene que ver las autoridades que no han hecho lo que tenían que hacer, la gente que sale a protestar para quemar iglesias? Y ahí está el asunto. Ya empezamos a sentir un estrechamiento de la sociedad hacia la iglesia cristiana. Pero no nos podrán quedar callados, porque como aquellos que eran perseguidos por el joven Plinio, no negaron su fe en Jesucristo. Y aunque le quitaron la vida física, sabían que ellos tenían la vida eterna por delante. Y este salmo, el Salmo 82, es un salmo corto. Solo tiene 8 versículos. Al versículo 1 y 2 lo he llamado juez en mayúscula y jueces en minúscula. Los versículos del 3 al 5 le he llamado corrupción. Al versículo 6, junto con el 7, los he llamado sentencia. Y el versículo 8, soberanía. Si ustedes abren su Biblia, y para el día de hoy estoy usando la versión de la Biblia Reina Valera 60, la Reina Valera 60 llama a este título amonestación contra los juicios injustos. Y es semejante al Salmo 50 y 58. En ambos se termina diciendo que es Dios quien finalmente juzgará al mundo. El epígrafe, el pequeño subtítulo que hay debajo del título, dice Salmo de Asaf. Es decir, fue compuesto por el director musical en tiempos de Josafat. Y como les había dicho, el Salmo puede ser que fue escrito en el tiempo de Josafat, en el año 896 a.C. Y este Salmo es una queja que implora justicia a causa de la mala administración y pésima gestión que hacen los que están en autoridad en el gobierno. Y fíjense, cualquier semejanza con lo que ha ocurrido en el Perú es pura coincidencia. Que congresistas, el Ejecutivo, no hayan podido hacer las cosas bien, lanzó a la gente a las calles. En primer lugar, este salmo anuncia que Dios es el juez supremo y es un reconocimiento de su juicio perfecto al ejercer la justicia. Pero los jueces humanos o los líderes o los que están en autoridad han fallado al parcializarse a favor de intereses de otros, apartándose del trato de equidad que Dios ofrece a todos los hombres, ante el cual son responsables. Cuando nosotros con nuestro voto elegimos a un presidente y éste elige a su vez a su primer ministro y su consejo de ministros, y a través de nuestro voto colocamos en el Congreso a los que serán aquellos de legislarnos y dar las leyes y al Ejecutivo de ejecutarlo, somos nosotros quienes los pusimos allí. Y aunque ellos se encuentran en un papel de autoridad, este papel de autoridad debe ser para beneficiar, gestionar y servir
al pueblo. Aquellos que lo pusimos nosotros en la autoridad están obligados a servir al pueblo, a servir los intereses de la gente que los colocó en ese lugar, pero lamentablemente no es así. Y vemos que aquellos que se hicieron del poder se encargaron con maña de gestionar documentos y trámites para que haya un secreto de negociaciones bajo el tapete, de tal manera que las autoridades podían recibir coima, podían recibir dinero y quedar oculto a los ojos de todo el mundo. ¿Y quiénes hicieron eso? Personas que nosotros votamos por ellas. ¿Y para qué llegaron al poder? Para tomar ventaja económica, para aprovecharse. Y eso es tremendo. Si tú conoces a alguien que sea juez, ¿conoces a algún abogado que sea juez? ¿Conoces a algún congresista? ¿Conoces a alguien en autoridad política? Quiero que le mandes este versículo. Segunda de Crónicas 19, versículos 6 y 7. A los jueces, Josafat les decía: tengan cuidado con lo que hacen, pues no imparten justicia de parte de ningún hombre, sino de parte del Señor. Si sus sentencias son justas, Él, Dios, estará con ustedes. Así que tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes. Con el Señor, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Tremendo. Este versículo debería leerlo cualquier persona que toma un cargo de autoridad. Todo lo que hagas, hazlo con el temor a Dios, que Él está encima tuyo. Y Dios está en contra de la injusticia, de la acepción de personas y no da lugar al soborno. Y ahora saltamos a la primera parte del Salmo, versículos 1 y 2, juez y jueces. Y quiero decirles algo. Más adelante hay una imagen de un libro. Cuando uno lee atentamente el versículo 1, queda en shock. Y voy a leerlo. Dios está en la reunión de los dioses. Y en medio de los dioses juzga. Si ustedes agarran la Biblia textual, dice: Elohim preside el consejo celestial y entre los Elohims dicta sentencia. Dios, dioses, consejo celestial. ¿De qué está hablando este versículo? Dios se levanta para tomar la declaración de los acusados, a los que luego alude como dioses, y pronunciar la sentencia adecuada y justa. Esos dioses probablemente eran jueces, los líderes políticos que debían gobernar con justicia e impartir justicia en el pueblo como representantes divinos. Que Dios se levanta es una manera de decir que el juicio ha comenzado y se ha iniciado un proceso legal. La palabra hebrea transmite el sentido de intervención, autoridad, poder y decisión. En Isaías 3:13, en la Reina Valera contemporánea, leemos: el Señor se dispone a litigar, ya ocupa su puesto para juzgar a los pueblos. El libro de Job también nos da la imagen de Dios presidiendo un concilio divino. Lo mismo ocurre en el libro de la profecía de Miqueas y también lo encontramos
en las descripciones del día del juicio final en el Nuevo Testamento. La palabra usada para Dios es Elohim o Elohim, en español Elohim. Y para dioses es también Elohim, que también se traduce como juez o ángel. Y la gran incógnita acá es saber la identidad de los dioses, en medio de los cuales se emite el juicio. Y después de haber hecho un estudio minucioso de este salmo, existen 4 posibilidades. ¿Quiénes son estos dioses ante los cuales Dios se levanta para impartir justicia? Primera posibilidad, son 4. Primera de 4. Una posibilidad es que sean lo que el Salmo dice, los dioses del panteón del paganismo. Todas las naciones creían en sus dioses, pero solo hay un Dios que está por encima de todo. En el Salmo 95:3 dice, grande es el Señor nuestro Dios, gran Rey es sobre todos los dioses. Y aunque las naciones paganas adoraban a Baal, a Asera, a Diana, a Júpiter, a Saturno, a Mercurio, que puede llamarlos ángeles caídos o demonios, solo hay un Dios que está por encima de todo. Segundo, la otra posibilidad es lo que Pablo llama los principados y potestades. Seres espirituales, angelicales, buenos y malos, a los que la Biblia en otros lugares los llama hijos de Dios y que en alguna manera tienen una injerencia en los asuntos humanos. Tercera posibilidad, se les vería como seres humanos, gobernantes, jueces o los líderes políticos de Israel, en quien Dios habría delegado la autoridad de ejercer justicia. Y por último, la cuarta posibilidad es que se trate del pueblo de Dios, los hijos del Altísimo, haciendo referencia general a Israel o a la Iglesia. Primera posibilidad, los dioses del panteón del paganismo. Segunda posibilidad, los principados y potestades angelicales que nos habla la Biblia. Tercera posibilidad, personas, seres humanos en autoridad política. Y cuarta posibilidad, Dios se refiere a Israel o en nuestro caso a la Iglesia. Aquellos de ustedes que reciben mis apuntes, yo he colocado en la tapa de un libro fascinante. Para todos aquellos de ustedes que son estudiosos de la Biblia y cuando escuchan una prédica apuntan y quieren ir más allá, es como cuando vas a la universidad. El profesor te va a enseñar y te va a decir, si quieres profundizar, lee este libro y este libro. La mayoría no hace caso. Pero los que sí están interesados en querer aprender y hacer una carrera que están estudiando, sí van a devorar esos libros y sí van a consultar. Así que este libro se llama El mundo invisible, recuperando la cosmovisión sobrenatural de la Biblia. Y el autor se llama Michael Heiser, o en español, Heiser. Y este libro es fascinante. Que es doctor en teología, Michael Heiser, se encontraba estudiando su doctorado cuando un amigo, antes que empezar el servicio en la capilla del seminario, le da en hebreo el texto del Salmo 82:1. He aquí Elohim presidiendo en medio de los Elohims. Y le pregunta, ¿quiénes son los Elohims? Y este doctor Michael Heiser era más bien de la corriente cesacionista, es decir, que dejaba de lado todo lo sobrenatural que no existe. Pero fue la lectura del Salmo 82:1 en hebreo
lo que lo llevó a hacer su tesis de doctorado que se convirtió en este libro, El mundo invisible. Y permítanme hacer un breve paréntesis. En la creación, antes que Dios creara al hombre, Él había creado a los seres angelicales. ¿Me siguen? Dios crea los ángeles. Los ángeles no son planos, sino obedecen a una jerarquía, donde hay arcángel, querubín, serafín y ángel. Uno de estos querubines hermosos quiso tomar el lugar de Dios. Y las escrituras nos enseñan que consiguió que la tercera parte de las huestes angelicales se unieran a su intento de golpe de estado de Dios, porque él quería tomar el trono de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice: yo vi cuando Lucero o Satanás caía del cielo y era echado a la tierra. Y el libro de Apocalipsis nos dice: y el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas a la tierra. Sabemos que estrella, mensajero y ángel es la misma palabra. Así que tenemos una rebelión. Así que ahora nos encontramos que las dos terceras partes de las huestes angelicales permanecieron fiel a Dios, pero una tercera parte no. En el libro de Job, si ustedes han leído el libro de Job, es un hombre que sufre, un hombre bueno, un hombre que teme a Dios y sufre desmedidamente. Y el capítulo 1 y 2 cuentan algo que Job no lo sabe sino hasta el final. Y el capítulo 1 de Job dice: y Dios se reunió con su corte celestial, con su consejo espiritual, con su consejo angelical. Y entre ellos vino Satanás. Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: de rodear la tierra. Y Dios le dice: a propósito, ya que vienes de la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay en la tierra un hombre perfecto como él. La palabra hebrea para perfecto significa muy bien redondeado, gordito. Pero de bien redondeado más bien habla de una unidad, una integridad entero, un todo. Así que lo que está hablando de Job es que era un hombre justo. Y Satanás le dice a Dios: ¿cómo no te va a amar si lo único que hace es protegerlo, cuidarlo y bendecirlo? Pero pon la mano, quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo blasfema en tu cara. Y Dios le dice a Satanás: ok, te permito que toques todos sus bienes, pero a él no lo toca. Y conocemos lo que pasó. Perdió toda su fortuna, perdió todo su ganado, perdió todas sus cosechas, y en un mismo día, en un accidente, se cae el techo donde estaban cenando sus 10 hijos y los 10 hijos murieron. Es decir, en un instante le vino la desgracia. Y los siguientes capítulos del libro de Job es Job defendiéndose de amigos que vinieron a consolarlo, que ven como única explicación a todas las desgracias y sucesos terribles que le estaban ocurriendo su pecado. Se creía que si una persona sufre por su pecado, pecador, miserable, cochino, perverso, Dios te está apachurrando como una cucaracha. Pero Job no dudó y dijo: no, yo amo a Dios, no entiendo, no he hecho nada para merecer esto. Y al final del libro de Job se devela el misterio cuando Dios habla. Pero bien, este libro, El mundo invisible, nos hace ver toda la cantidad de textos que la Biblia habla de la realidad de la presencia espiritual, ángeles y demonios. Así que para aquellos de ustedes que les guste estudiar la Biblia, se los recomiendo. Fíjense, y quiero terminar con algo antes de seguir. Sé que estoy en el versículo 1, pero no se preocupen, sí va a alcanzar el tiempo. Son 8 versículos. Ustedes saben qué cosa fue lo que la serpiente le dijo a Adán y a Eva explícitamente, para inducirla a caer en tentación. ¿Qué le dijo? Dios le había dado libertad al hombre, pero puso una sola restricción: no comer del fruto de ese árbol. Y la serpiente le dijo:
Dios es malo, porque Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, serás como Dios. Serás Dios. Y Él no lo quiere, es malo. Y la mujer vio el fruto apetecible, lo tomó, comió de él y lo dio a su marido. ¿Cómo empieza esta rebelión? Lucero, Luzbel o Satanás quiere tomar el lugar de Dios y hacerse Dios. ¿Y qué le dijeron a Adán y Eva? Serás como Dios cuando comas. Y el día de hoy es increíble, con todo esto de la globalización y la nueva era, viene una filosofía oriental que le está enseñando al hombre que Él es Dios. Hay doctrinas tan ridículas y la gente es tan ingenua para creerla como aquellos que tienen la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones, donde ellos creen que si tu matrimonio es sellado en la catedral mormona, cuando se mueran y son buenos mormones, se van a ir ustedes dos, tú y tu esposa, a un planeta de los millones de planetas que hay en el universo y van a ser el Adán y Eva de ese nuevo planeta. Y ustedes van a tener su familia, toda una civilización en su planeta. Y ustedes van a ser los dioses de ese planeta. Así que lo que están diciendo es que Adán y Eva eran dioses. Pero ¿de dónde sale esta idea ridícula? Ser Dios. ¿De dónde? Desde el principio, en la creación angelical. Y lamentablemente el día de hoy, dentro de las iglesias carismáticas, hay un sector que cree en la confesión positiva. Decláralo y así será. Lo que dices recibes. Y han tomado un concepto del hinduismo, de la meditación trascendental, donde se le enseña al cristiano que él puede crear su mundo y su realidad en la parte espiritual, declarándolo, confesándolo, y eso se hará realidad. El hombre es Dios de su propio destino, y el hombre declara, habla y es, y el hombre toma el lugar de Dios al crear su propio futuro, su propio destino. Y eso es lo último que yo quiero, porque yo he cometido muchos errores. Le doy gracias a Dios por todas las oraciones que Él no me contestó. ¿Por qué? Porque hoy estaría sufriendo las consecuencias de haber pedido mal. Pero el Dios que me ama, mi Dios que es Señor y soberano, sabe lo que es mejor para mí. Por favor, no caigan en el cuento de creer doctrinas creadas por hombres. Por eso, el énfasis de nuestras iglesias de Calvary Chapel, de la enseñanza de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Cuando te enseñemos un texto como este, te diré las 4 posibilidades que hay. Y cada vez que lleguemos a un tema, te diré, un sector de la iglesia cree esto, otro sector de la iglesia cree esto. Nosotros, de acuerdo al estudio inductivo de la Biblia, creemos que lo más certero sería esto. Y en algunos puntos sí somos enfáticos, esto es así. Y en otros decimos, no importa, no es importante para tu salvación. Tú puedes escoger lo que mejor se te acomoda. Así, cuidado, el hombre jugando a ser Dios. Versículo 2. Así que nosotros vamos a enfocarnos en la interpretación de este salmo en la tercera posibilidad. Dios le está hablando a personas que ha permitido que alcancen la autoridad de gobierno, la autoridad política o la autoridad religiosa. Estas personas están para ser instrumentos de Dios para bendecir al pueblo en el lugar en el que están. Así que ahora se dirige Dios y les dice, versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos?
En el mensaje de Dios, una versión de la Biblia se lee: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y serán favorables a los malvados? Y no cabe duda que es lo que Dios espera de ellos, que abracen la causa del débil y del oprimido, que tanto le conmueve, y lo mismo espera que debiera pasarles. La Biblia, si usted lee la Biblia, Dios tiene mucho cuidado de los huérfanos, las viudas, los débiles, los enfermos y los desvalidos. Dios dice que es el Dios de ellos y espera quien esté en autoridad gobierne, legisle y haga justicia a estas personas que no tienen cómo defenderse y esperan que la persona que esté en autoridad los represente. Vean lo que dice el Salmo 58, versículos 1 y 2. Ustedes, los jueces o los que están en autoridad, ¿en verdad hacen justicia? Ustedes, simples mortales, juzgan con rectitud. Más bien, en su corazón urden hacer el mal y luego actúan con violencia. Y ahora viene la parte en la que Dios los declara corruptos. Versículos 3, 4 y 5. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. La traducción, lenguaje actual, lo lee así: defiendan a los huérfanos y a los indefensos, háganle justicia a los pobres y a los necesitados, libren del poder de los malvados a los pobres e indefensos. Y es increíble cómo en el Perú una mafia de notarios, abogados, jueces y autoridades ediles tomaban terrenos, falsificaban una compra-venta y luego lo vendían a un segundo y tercera persona, de tal manera que la primera persona desaparecía y ya no se le podía hacer juicio. Y utilizaban todos los mecanismos y la autoridad que poseían para quitarle, para robar al pobre, al anciano. ¿Cuántos ancianos cuentan que vino un abogado y le dijeron: te voy a ayudar con un documento, fírmame acá? Y luego con ese documento era la compra y venta de su casita, y luego con el juez venían y la policía a echarlos de la casa. Corrupción al más alto grado. ¿Y quién podía defender a ese desvalido o ese viejito? Bueno, parecía ser que los jueces de Israel son incompetentes en el desempeño del cargo que se les encomendó, y por ello son sometidos a investigación y sujetos a una inminente destitución. Y parece que no van a tener la oportunidad de enmendar su camino. Y estos versículos son un recordatorio del informe original que no han llevado a efecto. Vean lo que dice Isaías 1:23. Tus príncipes, tus autoridades, tus congresistas, tus ministros son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos ellos aman el soborno y van tras las recompensas. No les hacen justicia a los huérfanos, ni les importa defender los derechos de las viudas. ¡Wow! Político, congresista, que ha sido puesto ahí por el apoyo popular, darás cuenta a Dios de tus actos. No vas a quedar impune, vas a pagar por cada una de tus decisiones y tu dolo saldrá a la luz. Versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. La Nueva Traducción Viviente lo coloca así: pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero
se estremece hasta los cimientos. Así que acá se plantea una nueva incertidumbre. ¿Quiénes son los que no entienden y comprenden? ¿Las autoridades civiles o sus víctimas? Somos nosotros los que a través del voto popular colocamos a nuestros congresistas, al presidente, a las autoridades, a los gobernadores. Con nuestro voto los pusimos allí y somos nosotros los que estamos en oscuridad y en tinieblas sin saber lo corruptos que son y cómo a espaldas de sus votantes solo piensan en el provecho que pueden sacar. Me sorprendo de lo actual que pueda hacer la Biblia. ¿Cuál de los dos grupos es el que anda en tinieblas? Sea como fuera, la intervención de Dios al llamar al orden a los transgresores para que den cuenta de sus actos ha dejado al descubierto cosas que están muy mal dentro del entramado social, dentro de la política. Y obviamente, el hombre es corrupto por naturaleza. Nunca será capaz de una administración justa del gobierno. Para esto tendría que ser un hombre o una mujer de Dios. Un hombre o una mujer guiado por el Espíritu Santo, que entiende que llega al gobierno para, en nombre de Dios, hacer un gobierno justo, un gobierno que traiga paz. Nosotros como país nos vamos a enfrentar en 5 meses a las elecciones en abril, donde 20 partidos políticos sin representación en realidad de las bases van a poner a una figura carismática o conocida para tratar de arrastrar con el voto. En nuestro país no hay conciencia de partidos políticos. Más bien tenemos una red de oportunistas que ven en estas elecciones una oportunidad para hacerse del poder. Fíjense, tenemos que hacer nuestra tarea porque somos cómplices, que los gobernantes nos engañen, porque fuimos nosotros los que los colocamos allí. Y yo sé, yo voy a hacer mi tarea muy bien, voy a estudiar las 20 plataformas de los 20 partidos políticos y me voy a quedar, no con la cara bonita, me voy a quedar con aquel que sus valores se acerquen más a lo que la Biblia enseña. Para mí, ese va a ser la decisión que yo voy a tomar de acuerdo a las Escrituras. Seremos minoría, no importa, pero votaré a conciencia. Bueno, es triste ver lo que está ocurriendo. El Salmo 67:4 dice: que las naciones se llenen de gozo, porque tú juzgas a los pueblos con equidad y eres el pastor de todas las naciones. ¿Sí? Vemos grandes fisuras en la integridad de aquellos que hacen, administran e imponen la ley y la justicia en nuestra sociedad. Por lo que deberíamos inquietarnos como el salmista aquí, y tenemos que volvernos a Dios, porque lo que Dios nos dice es que intercedamos y que oremos por los gobernantes. Ya sea que te guste o no te guste el señor Francisco Sagasti, ya sea que te guste o no te guste la primera ministra y los ministros que están allí, la Biblia, ¿qué nos dice que debemos hacer? Orar e interceder por ellos, que son progresistas, que son de izquierda, que son de derecha, que son estos, que llevan... Tengo que orar por ellos y pedirle a Dios que coloca en su entorno más cercano un cristiano que le pueda decir: tengo una prédica que quiero que escuches, el Salmo 82, lo de un pastor allá en una pequeña iglesia en Miraflores, pero quiero que escuches lo que Dios dice respecto a aquellos que están en la política. En Eclesiastés, escrito por el hombre más sabio que existió, Salomón, 3:16, dice: además, me he dado cuenta de la maldad e iniquidad que existe donde debiera impartirse justicia y prevalecer
el derecho. ¿Qué significa? El ladrón está en autoridad. Y ahora, versículos 6 y 7, viene la sentencia. Agárrese que esto se pone bueno. Voy a leerlo despacio, porque este versículo choca cuando uno lo lee simplemente. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Alguna vez les dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Para entender ese versículo, veremos el significado que Jesús le dio cuando lo citó en el Evangelio de Juan, porque el Salmo 82:6 lo citó en un contexto y lo explicó nuestro Señor Jesús. Así que mejor dejemos que sea Él quien hable y que sea Él quien nos lo explique. En Juan 10, del 31 al 39, y lo voy a reducir, hecho un resumen, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque decían ellos, tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Según Jesús, el término Dios acá es usado de forma legítima en referencia a otros seres, que no es el Dios creador. Lo que Jesús quiso decir es que fue Dios quien, al encomendar su palabra a Israel, la comisionó a la nación, que fuera luz a las otras naciones que se hallan en oscuridad. Si Dios comisionó a Israel y Jesús comisionó a la iglesia para llevar la palabra, y los llama dioses en el sentido que están llevando un mensaje, ¿cuánto más Él, que era la palabra viva, podía decir, yo soy hijo de Dios? Así que el texto, como lo explica Jesús, yo dije, no está escrito en la palabra, yo dije, dioses son, y simplemente está diciendo que Dios nos permite y nos da la autoridad en su nombre de llevar y compartir su palabra y su mensaje. Y si Jesús es el Hijo de Dios, nosotros somos hermanos de Jesús y llevamos el mensaje del Evangelio. Versículo 7. Ok, ustedes que están en autoridad, ustedes que están en política, pero como hombres moriréis. ¿Te crees Dios? ¿Crees que tienes el poder y la autoridad para hacer lo que te da la gana? Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Te acuerdas? Que estaba en autoridad, cayó. ¿Te acuerdas? Fue presidente de la República, se suicidó. ¿Te acuerdas? Fue presidente de la República, está siguiendo un proceso por corrupción. ¿Te acuerdas? Fue presidente de la República, está esperando ser extraditado en Estados Unidos. ¿Te acuerdas de estos que se creían príncipes? Bueno, Dios habla hoy, dice, sin embargo, morirán como todo hombre, caerán como cualquier tirano. Y el versículo 7 trae también otra dificultad. Supone el morir como hombres, que no se trata allí de hombres, sino en realidad son ángeles, seres espirituales, o simplemente que son hombres y en consecuencia morirán como tales. ¿Significa el caer como príncipe que ellos lo eran o que en realidad no lo son, pero su caída sería ejemplar?
Salmo 49:12. Aunque ricos, los mortales no permanecen. Lo mismo que las bestias, un día perecen. Ricos, pobres, famosos o olvidados, todos morirán. Y una vez, cuando todos moriremos, porque nadie se escapa, vamos a enfrentar dos escenarios diferentes. O el tribunal de recompensa de Jesucristo para aquellos que han muerto teniendo esperanza en la obra de Jesús en la cruz, o enfrentarás el juicio ante el gran trono blanco, porque viviste una vida sin tener en cuenta a Dios. Si es el tribunal de Jesucristo, recompensa y vida eterna te espera al lado del Señor. Si es el juicio ante el gran trono blanco, la Biblia dice que todo se sabrá. Lo que hiciste a escondidas será publicado y todo el mundo verá lo que hiciste y cómo simplemente serás acreedor de las consecuencias de tus actos sin tener a Dios en cuenta. Bueno, lo cierto es que Dios se manifestará al final de los tiempos como el juez definitivo, y no tan solo de Israel, sino de todas las naciones. Dios, el pastor, porque el versículo 8 dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. La Biblia, el mensaje de Dios: ponte, oh Dios, en acción, juzga a la tierra, porque todas las naciones son tuyas. Así que Dios, el pastor de Israel, del Salmo 80, ¿se acuerdan del Salmo 80 que estudiamos hace 2 domingos? Empezaba como Dios, el pastor de Israel, se manifestará en su Hijo Jesús para gobernar con justicia sobre la tierra. Y será entonces cuando todos los males finalmente serán erradicados. ¿Y cuándo será eso? ¿Saben? No existe sistema de gobierno perfecto. Izquierda, derecha, libre mercado, mercado controlado. No hay gobierno perfecto. Todo el que llega a autoridad se corrompe. Así llegó como Probo. Saúl llegó como un muchachón a ser rey y terminó alejado de Dios. El orgullo, el deseo de poder, el deseo de más dinero termina corrompiendo hasta al más puro. Y fíjense, la Biblia enseña que el gobierno humano no es perfecto. Y mientras personas humanas estén en el gobierno, habrán muchas cosas que decir. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar por nuestras autoridades. Que el Señor bendiga al señor presidente Francisco Sagasti, que el pueblo no lo eligió, pero se encontró con el gobierno para que en estos 8 meses pueda traer estabilidad y paz. No hay mucho que pueda hacer, pero eso le pedimos los peruanos. Señor Sagasti, estabilidad y paz. Nosotros hagamos nuestra tarea y pongamos en las elecciones de abril del 21 a las autoridades que nos gobernarán por el voto popular. Y una vez que alcancen el voto, a orar por ellos para que Dios los guíe. Termino citando el Salmo 96, versículo 13. Delante del Señor que ya viene, sí, el Señor viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. No hay sistema político perfecto. Estamos nosotros los cristianos en todos los tiempos, desde que habían tiranos emperadores como Nerón, la iglesia cristiana era perseguida, hasta emperadores como Constantino, que trajo a la iglesia al gobierno imperial y la iglesia se corrompió después. Estamos de paso, la vida es corta, son tiempos difíciles y son tiempos difíciles para que abrigues en tu corazón rencor. Estamos muy sensibles. Lo importante es que seamos sensibles para Dios,
para lo que es correcto. Hermanos, me encantó este salmo, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero cuando Dios habla de política, no se equivoca. Y ya sea que el Salmo 82 hable de un concilio angelical, como el que se muestra en Job 1:2, o que Dios esté hablando de autoridades políticas. Una cosa es clara, Dios tiene el control. Y no solamente eso, le hemos entregado nuestra vida. Dios tiene el control también de nuestras vidas. Y si tú, algún amigo te ha mandado este enlace y ha llegado hasta acá al final, tengo una propuesta que hacerte. Y en realidad va a ser la decisión más importante de tu vida. Más que haber juramentado como congresista, o juez, o ministro, o presidente de la República. Y la decisión más importante de tu vida es: entrégale tu vida a Dios. Reconoce tus limitaciones. Reconoce en qué lugar te ha puesto Dios. ¿Sabes lo que significaría ser usado por Dios en ese lugar tan alto? Y si no lo sabes, te invito a que leas el libro de Génesis, los últimos 15 capítulos, la historia de José. O te invito a que leas el libro de Daniel, dos muchachos que se caracterizaron por estar entregados a Dios, se convirtieron en los líderes políticos que trajeron bienestar, salud y prosperidad a millones de personas, simplemente porque amaban y temían a Dios. Y si eres humilde y reconoces tus limitaciones y sabes que eres pecador y que la Biblia enseña que todos vamos a pagar por ellos, y la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios, y descubres que en el Evangelio enseña que el justo vino a tomar el lugar del pecador y que Jesús se hizo hombre para pagar por tu pecado. Y cuando Él murió crucificado en la cruz, lo hizo para librarte de culpa. Él se hacía responsable de tu pecado y recibía el juicio que a ti te correspondía, y con eso te daba acceso al Padre, te otorgaba perdón y te daba la vida eterna. ¿Qué es lo único que tienes que hacer con humildad? Reconocer que eres pecador y lo necesitas. Y repite conmigo esta oración, la oración que cambiará tu vida para siempre, desde ahora y por la eternidad. Padre Celestial, tú conoces todo de mi vida, mis ambiciones y mis pecados, mis luchas, mis debilidades, mis temores, mi ansiedad. Toda mi vida está descubierta delante tuya. Y reconozco, Señor, que te necesito y que soy pecador. Y, Señor, hoy día, domingo 22 de noviembre, del año que nos fue robado, 2020, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que en esa cruz, Jesús, tú moriste por mi pecado y me has perdonado. Ahora, Padre Celestial, lléname de tu Espíritu Santo y haz de mí el hombre y la mujer que quieras hacer. Y, Señor, si estoy en autoridad, dame la humildad y la sabiduría para gobernar en tu nombre y traer bendición, estabilidad, paz y prosperidad a esta nación. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Si conoces un político, si conoces a alguien en autoridad, mándale esta enseñanza y pídele que la escuches al final, porque hoy es el día que puede cambiar su vida. Que el Señor me los bendiga.